El Ministerio Evangelístico Bendición de Dios presenta al pastor Eduardo Montoya Martínez desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con un mensaje que transformará tu vida. Dios les bendiga, es un gusto que estén con nosotros para llevarles a cabo una reflexión más de la palabra del Señor. Es para mí una bendición poder compartir con ustedes este tiempo que hemos apartado para que podamos escudriñar las Escrituras. Hay preguntas quizás de la audiencia, de muchas personas, acerca del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Seguramente más de uno de ustedes, amigos oyentes y que nos ven a través de este canal, se han preguntado en alguna ocasión qué es lo que realmente Dios quiere que yo haga, cómo saber cuál es la voluntad de Dios. A veces uno está a la expectativa diciendo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quisiera ser un hombre, una mujer que siempre haga la voluntad del Señor, pero ¿cómo saber, cómo conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios espera de cada uno de nosotros? Pues esta tarde o este momento vamos a compartirles con ustedes algunos datos de la Biblia que nos enseñan acerca de la voluntad de Dios. Para eso tendremos que ir a la palabra, y la Biblia nos enseña en el libro de Efesios, en su capítulo 5, su versículo 17. Voy a leer desde el versículo 16. Dice la Biblia: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Otra vez, más de uno de nosotros, de ustedes que nos ven, preguntan, yo quiero hacer la voluntad, pero ¿qué es la voluntad? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Entonces, tenemos que ir directamente a nuestro estudio para entender justamente lo que es la voluntad. Y hay varios significados, hay varias cosas que tenemos que entender acerca de la voluntad. Entre ellos, se nos dice que la voluntad es la facultad del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. También significa deseo, libre albedrío o determinación. Al conocer la voluntad de Dios, entonces, también vamos a saber lo que no es la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos nosotros saber qué es la voluntad de Dios para que nos demos cuenta que no es la voluntad de Dios y no vayamos a cometer el error de pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando no es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que entender esto. Cuando alguien quiere conocer o hacer la voluntad de Dios, le está otorgando a Dios el consentimiento de hacer conforme a su deseo. O sea, si la voluntad es deseo, al yo querer hacer la voluntad de Dios y le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, usted le está facultando a Dios, le está otorgándole a Dios el consentimiento para que Él haga conforme a su deseo, en este caso a través de nosotros. En la Biblia encontramos pasajes en donde de manera específica se nos da a conocer cuál es la voluntad de Dios, pero en otros casos tendremos nosotros que descubrirlo mediante ciertas pruebas. Es decir, en algunas ocasiones la Biblia nos dice exactamente qué es lo que Dios quiere que yo haga, y es a través de este libro, a través del manual que Dios nos ha dejado para guiarnos, en la que nos va a enseñar de qué manera tenemos que hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué enseña la Biblia entonces acerca de la voluntad de Dios. Primero, dice la Biblia
en primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4 y su versículo 3 y versículo 4, dice la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad y honor. La voluntad de Dios, específicamente aquí dice la Biblia, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios entonces, en primer lugar, nos está diciendo a través de su palabra: ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere? Aquí tenemos ya una característica, algo que Dios nos está demandando, y es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Dice aquí la Biblia que nos apartemos de la fornicación. La santidad o la santificación es poner algo aparte, es separar. Cuando hablamos de santificación, de santidad, estamos hablando de algo o alguien que va a ser consagrado o va a ser apartado para algo específico. La separación del mundo y la consagración hacia el Señor. Cuando hablamos de santificar, entonces, de hablar de cualquier cosa, es declarar que lo que estamos apartando va a pertenecerle a Dios. Y aquí podemos referirnos a personas, podemos referirnos a lugares, podemos referirnos a días, podemos referirnos a estaciones y podemos incluso referirnos a objetos utilizados para el culto. Es decir, vamos a apartar algo, lo vamos a consagrar, lo vamos a apartar y lo vamos a dedicar solamente para este fin. En este caso, para la honra, para la adoración, para la alabanza a nuestro Dios. Esa es la santificación. Ahora, sí, bueno, hay muchos pasajes bíblicos, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Porque tendríamos que avanzar, pero les puedo dejar ahí en su corazón. Usted puede buscarlo tranquilamente. Éxodo 29, 44, Levítico 27, 14, Levítico 27, 17, en fin, en todas esas partes nos habla lo que realmente implica o lo que realmente es la santificación, cómo se consagraban ciertas cosas, se consagraban personas, se consagraban lugares, se consagraban objetos, en fin, únicamente para el culto. En un sentido más ético, la santificación significa la conformación progresiva del creyente a la imagen de Cristo, o el proceso mediante el cual la vida se hace moralmente santa. La santificación se obtiene por medio de la obra redentora de Cristo y la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Comienza con la regeneración y se completa cuando vemos a Cristo. Entonces dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es un requisito para dedicarnos al servicio al Señor. Pudiéramos leerlo en Levítico acerca de la consagración de los sacerdotes. Ellos entre su vestimenta llevaban en su turbante, en su mitra, una lámina que decía santidad a Jehová. Esto quería decir que estaba él consagrado a Dios. Y solamente una persona que estaba consagrada a Dios podría pertenecer al sacerdocio y podría él servir a Dios como Dios manda. O sea, una persona que no estaba dispuesta a pasar por el proceso de la santificación, de no vivir en santidad, no podía él ministrar en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, sin santidad nadie ve al Señor, sin santidad nadie puede servir al Señor. El que se acerca a Dios tiene que llevar una vida santa, una vida agradable ante los ojos del Señor. Entonces, Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero también dice que en el versículo 3, apártense de fornicación. Se habla de santidad, dice también la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, el libro de Hechos
su capítulo 15, en el concilio que hubo en Jerusalén, acerca de cómo deberían tratar a los nuevos creyentes que se estaban integrando a la iglesia, qué se tenía que hacer con ellos, cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir para pertenecer a la iglesia. Dice aquí la palabra del Señor que, versículo 28, capítulo 15, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, uno de los requisitos que menciona aquí la Biblia para la reciente congregación que estaba formando con gente que no eran judíos sino gentiles, era que se apartaran también de la fornicación. Entonces, esto es lo que el Señor nos está mostrando, que mantengamos una buena relación con Dios, que nos apartemos de la fornicación, pero también dice la Biblia en su versículo capítulo 4 y 5, dice tener a la esposa en santidad y honor. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces, mire qué interesante, es bonito, yo siempre he dicho, es precioso escudriñar las sagradas escrituras, que se aparten de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, hablar de la santificación implica también apartarse de la fornicación, implica tener a la esposa en santidad y honor, implica ver que ninguno, dice, agravie en nada a su hermano. Mire, esto es lo que el Señor está enseñando respecto a la santificación, pero sigamos avanzando con el tema importante de cómo vamos a conocer la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses también, en su capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia, dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, digamos uno, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. O sea, no solamente en las cosas buenas, sino también en las cosas adversas, en las circunstancias que no parecieran tan agradables. Usted tiene que aprender a darle gracias a Dios en todo, porque es justamente como decíamos en un tema anterior, a través de las circunstancias, a través de las dificultades en las que Dios nos procesa para ver su gloria, para ver su poder, para ver sus bendiciones. Acuérdese que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces usted, cuando las cosas no estén tan bien, usted tiene que aprenderle a decirle gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Dale gracias. Dale gracias en todo. Dale gracias porque tienes un trabajo. Dale gracias porque estás estudiando. Dale gracias por todo, por la lluvia, por el sol, por el aire, por el frío, por el calor, en todo. Así que, mis amados, vayamos conociendo la voluntad del Señor. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al versículo 18, dice la Biblia, escucha acá, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Está escuchando? Entonces, estar sujetos a nuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pero me voy a ir un poquito más atrás para leer el versículo 11, cuando dice, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Escucha el versículo 15. Porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, esta es la voluntad de Dios, que nos sometamos a la institución de toda institución humana, al rey como a superior, a los gobernadores como pueden enviar, en fin. Dios está demandándonos acá y enseñándonos qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, que estemos sujetos a ellos, a nuestros patrones, no solamente a los afables, a los apacibles, sino a todos, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Así que, mis amados hermanos, mire, llevamos la santificación, dar gracias en todo, hacer el bien sin mirar a quién. La voluntad de Dios es que nosotros también hagamos al bien. Entonces, es importante que usted y yo vayamos conociendo realmente qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios anhela de nosotros. Vamos a seguir con este tema que está súper interesante, que sin duda alguna a usted le va a ayudar mucho, como me ha ayudado a mí, el conocer cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ir a escuchar una alabanza ahí con nuestra hermana Nena Fernández, que siempre nos estará acompañando en estas transmisiones. Escuchemos este precioso canto y enseguida vamos a continuar trabajando, avanzando con este tema importante. Vamos a escuchar este canto y luego regresamos. Cantares 5:16 dice: Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Amado mío y dulce.
Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Importante y qué preciosa alabanza que acabamos de escuchar, ya lo decíamos, es hermoso el Señor. Nos enseña tantas cosas maravillosas a través de su palabra y ahora a través de este canto recordar una vez más que Él es hermoso. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos conocer nosotros a ese Dios tan hermoso y tan precioso sino a través de su palabra, escudriñándolo a través de estos temas de que estamos dando en esta tarde? Mire, estamos hablando de la voluntad del Señor, la santificación, el darle gracias a Dios en todo, el hacer el bien sin mirar a quién. Pero aquí viene algo bien importante, porque esta parte que les voy a comentar ahora, quizás es lo que menos nos gusta o no quisiéramos. Y se lo voy a leer porque en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice la Biblia: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y en el capítulo 4, versículo 19, dice la Biblia: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Nos está diciendo que muchas veces la voluntad de Dios también será que pasemos por circunstancias difíciles. Entonces, cuando las situaciones difíciles estén en nuestra vida y estemos pasando por esos procesos, a veces uno tiende a ser tentado y a decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Esto no es lo que Dios quiere. Y es que hemos escuchado, lamentablemente, a personas, quizás gente que no conoce mucho de la palabra, y te dicen, es que la voluntad de Dios no es que tú sufras, Dios no quiere que pases hambre, Dios no quiere que pases necesidad, Dios no quiere que pases aflicciones. La Biblia dice que en algunos casos va a ser necesario que pasemos momentos difíciles si es la voluntad de Dios. Entonces las cosas no vienen por las circunstancias, todo viene con un propósito. Y aquí otra vez quiero recalcar lo que quede bien asentado. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, hay padecimientos que vienen según la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer en esos momentos de circunstancias? El apóstol Pedro dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, sigamos actuando en lo bueno, sigamos haciendo bien independientemente de las circunstancias que estemos pasando. Ahora el capítulo 6, versículos 39 y 40 del libro de San Juan, encontramos también un pasaje maravilloso que se lo voy a leer. Si usted se da cuenta, estamos con la palabra, o sea, no estamos trayendo otro lado, estamos con la palabra, analizando todo de acuerdo a la palabra para que no tengamos ningún pretexto, ninguna excusa. Es lo que el Señor nos habla. Capítulo 6, versículo 39 y 40, dice la Biblia, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna. Y la vida eterna la vamos a obtener
solamente a través de Jesucristo. Y vamos a conocerlo a través de su palabra. Entonces, mis amados hermanos y amigos, los que nos están viendo, donde quiera que nos vean, independientemente del país donde estén, la Biblia es la misma. Y tenemos que creerla a ella. Si estamos comentando, escucha acá, que la voluntad de Dios tiene que ver con el deseo de Él, no mío, el deseo de Él. Hay que entender entonces que el complemento de esto tiene que ver con la disponibilidad del hombre. Por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 14, dice la Biblia: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que alguien se pierda. Sin embargo, muchos se perderán. No es la voluntad de Dios que ustedes se pierdan. Sin embargo, muchos se perderán. ¿Pero por qué? Porque esto va a depender de la decisión que usted tome. Incluso nuestras oraciones, para que sean o no contestadas, depende mucho de la voluntad de Dios. Yo quiero que veas la Biblia, primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Mira lo que dice aquí la Biblia, primera de Juan 5, 14 y 15. Dice la Biblia: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque esta es la confianza, dice el versículo 14, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Está escuchando? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, no conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad del Señor, Él nos va a escuchar. Entonces, en San Mateo capítulo 21, en su versículo 28, dice la Biblia de esta manera. Escuche usted acá, Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Entonces, tenemos que entender esto. No quiero ir, y fue. Sí voy, y no fue. Entonces, la disposición del hombre, aunque él dijo no, pero fue, eso es la voluntad de Dios, que aunque a veces no tengamos los deseos, aunque no tengamos las ganas, tenemos que hacer lo que el Señor nos mande. Entonces, como dije al principio de este tema, no basta tener la disposición de lo que Él manda, sino hacer lo que Él manda. Entonces, no es cuestión de conocer su voluntad, no es solamente tener la disposición de hacerlo. O sea, de nada me sirve que yo tenga la disposición o yo quiera hacer la voluntad de Dios si a la mera hora no lo hago. Entonces tenemos que entender este principio. No se trata de conocer. Por eso es que mucha gente no quiere conocer, porque sabe que no lo quieren hacer. Yo solamente quería conocer, no quiero hacerlo, de nada te sirve. Entonces, es importante entonces que entendamos otra vez
que habrán ocasiones en que nosotros mismos tendremos que descubrir. Hay algunas cosas que nos lo enseña la Biblia, ya lo entendimos, pero hay unas cosas que usted y yo tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios respecto a algún asunto en particular. Le voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, San Mateo capítulo 26, versículo 42, dice el Señor: si puede pasar esta copa sin que yo la beba, que pase. Y si no, hágase, ¿qué dice? Tu voluntad. Parafraseando este pasaje diría: si hay otra manera de salvar al mundo sin tener que morir en la cruz, que se haga. Pero si no, entonces que se haga tu voluntad. Si hubiera otra manera, entonces no lo hubiese quizás agarrado, no lo hubiese maltratado, pero no había otra forma. Él entendió, Jesús entendió que la voluntad del Padre estaba de por medio y que Él estaba dispuesto a obedecer. La voluntad del Padre cuando estaba siendo azotado, cuando estaba siendo crucificado, dice la Biblia que Él exclamó diciendo: consumado es. Si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la vea, que pase, pero si no, que se haga tu voluntad. Si es necesario que tenga que ir por el camino del sufrimiento, si esa es tu voluntad, yo voy a ir. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando el apóstol San Pablo, en ese entonces Saulo de Tarso, iba rumbo a Damasco, en Hechos capítulo 9, su versículo 6, dice la Biblia que cuando él escuchó la voz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: Señor, ¿tú quién eres? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo dice: ¿qué quieres que haga? Sin embargo, la respuesta fue: entra a Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer. En ese instante, Jesús no le dijo qué es lo que él quería de Pablo, sino le dijo: si ibas para Damasco, vete allá. No te lo voy a decir ahorita, entra allá y allá se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasó? Ya usted sabe la historia, cómo el Señor mandó a Ananías para que le enseñara a Pablo, y Jesús a través de Ananías darle a conocer a Pablo el propósito que Dios tenía para él. Hechos capítulo 16 viene una cosa bien interesante, y esto a mí me fascina mucho leerlo. Capítulo 16, versículos 6 y 7 del libro de los Hechos. Mire, esto está tremendo, nos va a ayudar mucho. Dice la Biblia: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, escuche usted por quién, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? El Espíritu no se lo permitió. Hermano, yo cuando leo esta palabra me fascina, porque dice otra vez la Biblia que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué medios utilizó el Señor? No lo sabemos. Pero más adelante, en sus versículos 9 y su versículo 10, dice la Biblia: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba a que anunciásemos también el Evangelio en ese lugar. Si esto nos hubiera pasado a nosotros, ¿qué habríamos pensado? Seguramente hubiéramos pensado: el enemigo no quiso que yo fuera a predicar. El enemigo no quiso que yo fuera a tal lugar a compartir la palabra. Pero no era el enemigo, dice la Biblia que era el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que ser sensatos, entendidos de la palabra, reconocer, aprender a oír la voz de Dios. No era el enemigo. A veces decimos: yo quiero ir a predicar a tal lugar, y de pronto surgen circunstancias que no nos permiten ir allá, y le decimos: es que el enemigo, el diablo me impidió, no quiso. Pero a lo mejor no era él, a lo mejor era el Espíritu Santo que te estaba advirtiendo: hey, no vayas porque algo va a suceder o te necesita en otro lado.
Pablo no lo entendió al momento, sin embargo obedeció. Cuando él vio la visión, él entendió por qué el Espíritu Santo no le estaba permitiendo ir a predicar a esos lugares. Bien decía anteriormente, Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El apóstol Pablo dice que al viajar, su viaje sería próspero si la voluntad de Dios así lo determinara. Romanos capítulo 1, versículo 10, y en Hechos 27 y 28, todo el capítulo 27 y 28, se habla del viaje de Pablo a Roma. Viaje, dice la Biblia, que fue de muchos peligros. El naufragio, la víbora que mordió a Pablo, hicieron que la gente incluso calificara a Pablo como un hombre malo, pero como él estaba en la voluntad de Dios, el milagro se dio. Y la gente entonces cambió la mentalidad diciendo que eran dioses los que habían llegado ahí. Las cosas al momento muchas veces no las vamos a entender, pero cuando vemos el lado positivo, comprendemos mejor que no se mueve nada si no es por la voluntad de Dios. Pero claro, si te dejas llevar por tu propia voluntad, entonces esto ya será otro asunto. Voy a ir terminando con esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? La santidad, el ser obedientes a su palabra, que le demos gracias en todo, que hagamos el bien sin mirar a quién, y que muchas veces la voluntad de Dios será que tengamos que padecer, pero sobre todo el Señor quiere que tengamos vida eterna. El que hace la voluntad de Dios va a obtener las promesas que Dios tiene para él. El que hace la voluntad de Dios va a permanecer en él. El que hace la voluntad de Dios va a conocer la doctrina. El que hace la voluntad de Dios va a formar parte de la familia de Jesús. Para comprobar entonces la voluntad de Dios se necesita renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, entender mejor las cosas. Hay muchos que quieren conocer la voluntad de Dios, pero una vez que la conocen, no la quieren hacer, porque la mayoría de las veces la voluntad de Dios será totalmente contrario a lo que nosotros queremos hacer. Déjeme dejar esto en su corazón. Muchas veces la voluntad de Dios para nosotros será hacer cosas que nosotros no quisiéramos hacer. Que Dios nos ayude para comprender cada día mejor la voluntad de Dios para con nosotros. Siga escudriñando la palabra, no sea parte de ella, medite en ella, pero aquí tenemos la palabra más segura. Nos seguiremos viendo en un próximo programa para seguir aprendiendo más de esta bendita palabra de Dios. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga, sigamos adelante, Dios les ama y nosotros también. Hasta luego. Esta fue una producción del Ministerio Evangelístico Bendición de Dios. ¿Necesitas consejería, oración o tienes alguna duda? Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.